Listo. Entonces decimos que la estructura es estáticamente determinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede, a partir de las funciones de la estática, se puede resolver cuáles son las reacciones. Entonces, después, ¿qué es lo que sucedía? Ustedes veían ya una viga continua, se puede decir, y esta viga continua, digamos que tenía la misma carga P. Entonces, si a esto le llamábamos A, esto le llamábamos B, esto le llamábamos C, si nosotros hacíamos sumatorias de fuerzas en X igual 0, sabíamos que 0 era igual a 0. No teníamos ninguna fuerza actuando en X. Si nosotros hacíamos sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, teníamos que A más B más C menos P era igual a 0. Supongamos ahora que hacíamos sumatoria de momento. Sumatoria de momento lo vamos a hacer con respecto al punto C. Entonces nosotros decíamos que A por 2L más B por L menos P por 3 medios de L, ¿verdad? Esto es L más L medios era igual a 0. Entonces, ¿qué pasaba con esta estructura? Nosotros identificábamos que teníamos 3 incógnitas, ¿verdad? 3 fuerzas que no conocemos el valor. Y tenemos simplemente 2 ecuaciones, porque la tercera ecuación, que es sumatoria de fuerzas en X, ya sabemos que 0 es igual a 0, no nos está diciendo nada. Entonces, frente a esta situación, nosotros decíamos que al tener 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones, no se podía resolver por la estática. Entonces hablaban ustedes ya de estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí para reconocer cuando una estructura se puede resolver por la estática y cuando no? Listo. Entonces está claro esto. Igual les vuelvo a subrayar. Esto, entonces, lo que estoy poniendo para arriba es una estructura estáticamente determinada. Este es el ejemplo 1. Y el ejemplo 2, una estructura que es estáticamente indeterminada. Sí. Entonces, quizás hasta aquí ustedes vieron la diferencia, los cursos de resistencia de materiales probablemente, y ya en el curso de estructuras 1, ustedes vieron cómo resolver esto. Y ahí es cuando se introduce el método de flexibilidades y el método de pendiente de flexión. Sí. Este método, estos dos métodos, aunque no los vamos a seguir viendo en el curso después de este día, crea las bases para que la próxima clase ya les explique la introducción al método de rigideces, que es lo que vamos a ver en adelante. ¿Sí? El método de rigideces lo vamos a ver desde cero, o sea, desde lo que es una barra hasta lo que es una armadura, después un elemento flexión y finalmente un pórtico. ¿Sí? Eh, Solo para repasarles lo de la clase anterior que les dije.
Si bien existen los programas de computadora, es importante que ustedes conozcan el trasfondo debajo del programa, porque la profesión o la carrera tiene que ser dirigida tanto a profesionales como académicos. Si todo el mundo sabe cómo usar un programa, pero no cómo se hizo el programa, de aquí a 10 años no va a haber nadie que siga generando mejores programas o actualizando las cosas que van sucediendo mes a mes, año a año con las nuevas investigaciones. Entonces, por eso la importancia que ustedes sepan el trasfondo de los programas que se usan al día de hoy para análisis de estructuras. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, como les dije, del método de flexibilidades, muy parecido a esta viga que acabamos de poner aquí. Entonces, vamos a suponer una viga de 10 metros que tiene un apoyo en el centro y está sometida a una carga puntual. Esta carga puntual va a estar a 3 metros de distancia. Esto de aquí acaba de ser 2 metros. Y esto va a tener 5 metros. ¿Sí? La carga como tal va a ser de 4 toneladas. ¿Sí? Para los que no recuerdan, 4 toneladas es igual a 4.000 kilos. ¿Sí? La sección de este elemento, vamos a suponer una sección de 30 centímetros por 60 centímetros. Sí, es una sección típica de lo que puede ser una viga de hormigón armado. ¿Sí? Y el módulo elástico, muy parecido al módulo del hormigón armado, lo vamos a poner en 250.000 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Para los que ya han comenzado a ver un poco de hormigón este semestre, o si, no, si es que ya lo vieron, este módulo elástico es muy parecido al del hormigón, ¿verdad? Sin embargo, para un hormigón de 280. Y aquí ustedes tienen su viga de 30 por 60. De la viga, para quien le interese, puede ir calculando la inercia. ¿Sí? La inercia en el eje fuerte, que se llama, alrededor de 30. ¿Sí? O si no, ya mismo nosotros la calculamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Volvemos al problema de antes, que si a esto le llamamos A, B y C, no lo vamos a poder resolver por las ecuaciones de la... discúlpenme. Listo, ahí estamos. No vamos a poder resolver esto por las ecuaciones de la estática, sino que tenemos que usar uno de los métodos escritos al inicio. Entonces vamos a usar el método de las flexibilidades. Este método está explicado en cualquiera de los libros que les subí a la bibliografía, o pueden buscar sus ejemplos en cualquier otro libro de referencia que ustedes tengan de resistencia a materiales. Entonces a esto le vamos a llamar RA, RB y RC. El método de las flexibilidades nos dice que tenemos que analizar el grado de indeterminación de la estructura. Como estamos en una estructura muy parecida, ¿verdad? Por no decir igual, nosotros estaríamos hablando de un grado de indeterminación. Porque tenemos tres incógnitas.
menos dos ecuaciones. ¿Sí? Esto nos da igual a 1, ¿verdad? Entonces, el método de flexibilidades comienza a hablar de lo que se llaman redundantes. Es decir, si en realidad tenemos un grado de indeterminación, esto quiere decir que si el programa solo tuviese dos incógnitas, se pudiera resolver. Entonces, nos guía a eso, a decir, creen este problema que ustedes tienen aquí en un problema de dos incógnitas nomás. Y nos recomiendan aquí coger como eliminación, se puede decir de redundante, la reacción en B. Entonces, lo que nos dice es, eliminemos una de las... Un momento, hay un sonido de fondo. Listo, ahí están todos silenciados. Nos dicen, consideremos una viga que solo esté apoyado en sus dos extremos, a tal punto que esto nos crea nuestra redundante, nuestro RB. ¿Qué pasa si no existiera la RB? Aplicando igualmente esta carga de 4 toneladas, que está separada a 3 metros en esta viga que mide 10 metros, ¿verdad? 5 más 5 es 10. Pero si se elimina ya se crea otro problema. Entonces nos dicen, pero es que no lo van a eliminar del todo. Tienen que considerar esa acción de lo que se llamaba el apoyo intermedio. Ese apoyo intermedio estaba a 5 metros. Entonces nos dicen que donde quitamos el apoyo, pongamos momentáneamente una carga unitaria. Como esto ya les dije que es 4.000 kilos, vamos a trabajar esto como 1 kilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden analizar el método de flexibilidades? Comienzan a relacionar lo que son fuerzas con deformaciones. Y nos dicen, si este elemento no existiera, por el efecto de estas 4 toneladas, nuestra viga se deformaría de esta manera. En el punto donde está ubicada la reacción, tendríamos una deformación que la han llamado delta B. Pero esto no se va a deformar ciertamente porque en la realidad tenemos el apoyo. Entonces tenemos que encontrar qué fuerza necesitaríamos para que en ese punto no haya deformaciones, porque ciertamente en el apoyo es imposible que se deforme. Entonces calculamos esta deformación que le vamos a llamar teta B, producida por 1 kilo. Entonces, a manera gruesa, antes de meternos a cálculo, decimos las 4 toneladas me pudieran representar una deformación de 100 centímetros. Necesito conocer una fuerza que produzca también los 100 centímetros. Entonces, ¿qué fuerza le pongo? Primero vamos a tratar con 1 kilo. Entonces, 1 kilo, digamos que me permite deformar esto 2 centímetros. Pero si yo sé que esto me deforma 2 centímetros, tengo que encontrar que me va a deformar 100 centímetros. ¿Cuáles son los 100 centímetros? Esto que se ha calculado. Entonces aquí ustedes dirían, si 1 kilo, una fuerza unitaria de 1 kilo me generó 2 centímetros, para que
se contraponga a esta deformación de 100 centímetros, que es mentirosa, se puede decir, es equívoca, yo necesitaría aquí una fuerza de por lo menos 50 kilos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes dirían que la reacción necesaria para que esto no se deforme 100 centímetros es 50 kilos. ¿Sí? Esta es la explicación, se puede decir, no teórica, sino lógica, para que ustedes entiendan por qué hemos hecho esto de sacar la reacción y reemplazarla por una fuerza unitaria de 1 kilo. Es para tratar ya de depender no solo de las fuerzas de la estática, ¿sí?, que habíamos visto aquí, sino introducir los conceptos de deformación que nos puede ayudar. Hasta aquí alguna pregunta de la lógica del método de flexibilidades para poder resolver un problema que estáticamente no se puede resolver. Ingeniero, esos 100 centímetros solo fueron como ejemplo, o sea, en realidad Claro, sí, sí, esto es solo para, es para revisar una lógica detrás del ejercicio. ¿Sí? O sea, no pretendo ahorita decirles que 100 centímetros, sino explicarles con números así gruesos, porque posiblemente estos valores me den con muchos decimales. Entonces ya se pierde la percepción del ejercicio. Aquí solo es una lógica detrás del ejercicio. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Si es 100 centímetros lo que me produce 4 toneladas, ¿verdad? Y esta deformación sabemos que es ficticia. Necesitamos saber cuál es la fuerza necesaria para que en este punto no se deforme. Porque lo único que conocemos de este punto es que no se puede deformar porque hay un apoyo. Entonces nos valemos de eso para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto es solo a manera de lógica. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. al momento de redundar RBS, cualquier reacción, podemos eliminar cualquier reacción. O hay una específica o No, no, ustedes pueden basarse en cualquier reacción. Esto es lo más básico porque ya les voy a explicar que una vez que ustedes reemplazan 1 kilo, tienen que usar el método que ustedes hayan aprendido para calcular las deformaciones. Entonces a veces lo hace un poco más complicado y lo que se busca siempre es simplificar la estructura a un elemento ya conocido. Si ustedes eliminan uno de los extremos, también se puede resolver porque es estáticamente determinado, pero la deformación como tal sería un poco más complicada de hallar. Entonces lo que traté yo aquí de hacer es llevarlo a un ejercicio bastante básico, que es una viga simplemente apoyada con una carga puntual. ¿Sí? Pero lo pueden hacer de la manera que ustedes deseen. Ingeniero, y otra pregunta, ¿el delta B y el sigma B que está debajo tiene ¿Sí? alguna diferencia? Porque ¿Tiene algún? en la ¿Tiene parte de la primera viga tenemos que el delta B está en el espacio donde debería ir la fuerza B. Sí. Entonces la formación sería en la viga de arriba solamente debajo de la fuerza de 4 toneladas. No, porque esta fuerza de 4 toneladas pudiera ir ubicada en cualquier punto. ¿Sí? Pudiera tener, usted en vez de una fuerza, pudiera tener 3 fuerzas. ¿Sí? Lo que tiene que conocer usted es la deformación que causan las fuerzas externas, de forma general, en el punto donde usted ha quitado el apoyo. Esta fuerza puntual pudiera ser una carga distribuida. Una carga distribuida quizás solo en este tramo o quizás continua. En todo caso, teta B son las deformaciones producidas, es la deformación producida por todas las cargas externas. ¿Sí? Es la deformación por todas las cargas externas en el punto o en la zona donde se ha extraído el apoyo. ¿Sí?
Y acá, en cambio, sería la deformación producida por la carga unitaria en el punto donde se ha aplicado la misma carga unitaria. En este caso sí es en 5 metros. Acá también es en 5 metros, pero por una carga de 4 toneladas que está ubicada a 3 metros del apoyo externo. ¿Sí? Cuando digo todas las cargas, en este caso solo tenemos una. ¿Sí? Si tuviésemos 2 o 3, sería el efecto de las 3 o 4 fuerzas que estén aquí presentes, revisando qué deformación producen ellas justo en el apoyo que hemos eliminado. ¿Sí? Les repito, no es la deformación donde está aplicada la carga, sino la deformación donde se ha quitado el apoyo, por efecto de esa carga externa. ¿Sí? Entonces, a manera de razonamiento de lo que yo les dije antes, que se parecía a una regla de 3, la ecuación nos dice que teta B más este sigma B o teta minúscula por la reacción en B, el módulo, ¿verdad?, de la reacción en B, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque este apoyo que hemos quitado, en realidad su deformación real es 0. Sí. ¿Algún problema? Pueden decirles que la deformación no es 0, sino que la deformación se ha sentado 1 centímetro o 2 centímetros. Entonces ustedes tendrían que, en vez de 0, igualarlo al valor que les indica el problema. Entonces, esta es la ecuación principal del método de flexibilidades. Les repito, es encontrar un punto, una redundante, y aplicar una carga unitaria para conocer la deformación que nos produciría la carga unitaria en el punto donde se ha extraído la fuerza. Y después saber cuál es la deformación imaginaria o irreal que se ha creado y que tiene que ser controlada por esa fuerza unitaria. Para de esa manera encontrar el tan ansiado RB. Sí. ¿Cuán grande tiene que crecer esta fuerza de 1 kilo para lograr contraponerse a esta deformación en caso que no existiera el apoyo RB? Esa es la explicación de la ecuación. Entonces, de aquí, la literatura nos indicaba, si ustedes revisan los libros, que todo lo que es este término θb son los desplazamientos. ¿Sí? Es justamente lo que les escribí yo arriba. Un momento. Desplazamientos de cargas impuestas. Esto de acá se va a llamar coeficientes, aunque son deformaciones producidas por esta carga unitaria, le llaman coeficientes de flexibilidad. Sí. Voy a escribirles con otro color. Este elemento de aquí le llaman fuerzas redundantes. Y este tema de acá, el número 0, ¿sí? Este número 0 que ustedes han visto aquí, le llaman deformaciones finales. Que en este caso sabemos que es 0, pero puede ser diferente de 0. Entonces esas son las 4 componentes. Y la incógnita como tal, o sea, la finalidad de usar este método finalmente es, ¿verdad?, encontrar cuáles son las fuerzas redundantes.
que es lo que nos permite resolver estas reacciones que no pudieron ser resueltas por la estática, o sea, por las sumatorias de fuerzas en X, en Y, en las sumatorias de momento. Entonces, de aquí tenemos que calcular nosotros teta B y sigma B. ¿Por qué método? Por el método que ustedes conozcan. Puede ser por ecuaciones diferenciales, puede ser por el método de energía, puede ser por área-momento, o por cualquier método que ustedes conozcan. También sabrán que existen a veces tablas para calcular estas deformaciones. Y eso es lo que yo les he traído el día de hoy para hacer el proceso más ágil. Nosotros vamos a tener aquí que si suponemos nosotros una viga de deformación P, una distancia A y una distancia B, esto se asimilaría al método de las ecuaciones diferenciales. Ustedes pueden encontrar esto en tablas en internet o en los mismos libros que les he ayudado. Se dice que la deformación en X, en cualquier punto X, es igual a P por B por X dividido para 6 veces el módulo elástico por la inercia de la viga multiplicado por L cuadrado menos B cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se halló esta ecuación? Ustedes que ya han visto deformaciones, pudieron haber visto en resistencia a materiales 2, tienen aquí que las ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones diferenciales se encuentra esta ecuación. Y esta ecuación se limita a distancias de X menores a la de A. Para distancias de X mayores a, esta ecuación no sería válida. ¿Sí? Entonces tienen que esta ecuación es válida para cualquier distancia, ¿verdad? Cualquier punto que uno quiera analizar menor a A. ¿Sí? Como la deformación que vamos a buscar nosotros es en 5 metros, que es una distancia menor a la distancia A, la distancia A aquí sería 7 metros, esta ecuación es válida. ¿Sí? Pero repito, ustedes pueden usar cualquier otro método que a ustedes les parezca. Si ustedes no quieren usar esta ecuación, sino otra, les repito, pueden usar cualquier otro método. Para la deformación en B, este teta B, que es una carga unitaria, y donde se necesita calcular la deformación justo donde está la aplicación de la carga, también pueden usar esta ecuación. O también pueden usar ustedes la ecuación simplificada, donde teta, es decir, la deformación en el punto A, será igual a P por A cuadrado por B cuadrado sobre 3EI por L. ¿Sí? Aquí me faltó poner en la ecuación que aquí iría la L también. ¿Sí? Entonces ahí está completa. Para quienes están copiando, aquí les introduje la L que se me había olvidado ponerles. ¿Sí? Y esta ecuación es si ustedes quieren calcular directamente en el punto A. Si ustedes reemplazan
esta ecuación, en esta ecuación, la distancia de A tendría que darles esta ecuación simplificada. ¿Sí? Esto sería, si es que uno quiere calcular justamente la deflexión en ese punto A. ¿Sí? Les repito, es una simplificación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, conociendo estas ecuaciones, ya se puede resolver lo que es el problema. Calcular cuánto es teta B, cuánto es sigma B, ¿sí? Que es la deformación producida por esta carga unitaria. Entonces, esto se los voy a encerrar a manera de nota. Para que tengan ustedes sus apuntes, tengan aquí este tema. Entonces, para calcular teta B, necesitamos el módulo elástico, que yo ya les dije antes, que era 250.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Nos faltaría cuánto es la inercia. Como estábamos hablando de una viga de 30 por 60, la inercia sería base por altura al cubo sobre 12. Sería igual a 30 por 60 al cubo, porque esa es la inercia que resiste la flexión de la misma. Por eso es BH al cubo, no HB al cubo. Y esto nos daría 540.000 kilos sobre centímetros al cuadrado. ¿Qué digo? Me confundí de unidades. Esto sería centímetros a la cuarta. ¿Sí? De esa ecuación solo nos falta identificar cuál es la distancia B, cuál es la distancia X y cuál es el L. B en este caso sería 3 metros. Como estamos nosotros trabajando en centímetros, lo más recomendable es que ya desde este momento trabajemos en centímetros para calcular la deformada. ¿Sí? Acuérdense que estamos calculando basados en esta imagen de aquí. B es 3 metros, L es 10 metros y X es el punto donde queremos conocer la deformación, el teta B. Esto es 5 metros. Entonces tenemos aquí L igual 10 metros, que es igual a 1000 centímetros, y X, que es donde se produce la deformación de B, va a ser 5 metros. Esto es 500 centímetros. Entonces, reemplazando, tendríamos nosotros que teta B es igual a 4.000 kilos. Conocer también que la fuerza P en este caso es 4 toneladas, que es igual a 4.000 kilos. Lo trabajamos en kilos para tener consistencia en unidades. Todos lo estamos trabajando el módulo elástico en kilos y esto en centímetros. Si ustedes se sienten más cómodos trabajando en vez de en kilos, en toneladas, tendrían que cambiar las unidades del módulo elástico. Y lo mismo con los centímetros. Si lo quieren trabajar ustedes en metros, no hay ningún problema, lo pueden trabajar con metros. Asimismo la inercia. Entonces aquí vamos a tener 4.000 kilos multiplicado por 300. Multiplicado por 500 dividido para 6 multiplicado por, esto lo podemos poner en términos de potencia, esto es E, esto es la inercia, ¿sí? Es lo mismo pero en términos de potencia. Y eso me falta multiplicarlo, no se olviden, por
la distancia L, que es 1000. Finalmente, esto multiplica a 1000 al cuadrado menos 300 al cuadrado menos 500 al cuadrado. Resolviendo esto, ustedes van a tener como resultado 0.488, lo vamos a dejar en 4 decimales, centímetros. Si ustedes ahora calculan θb, esto es producido por 1 kilo, ¿sí? Por esta fuerza de 1 kilo. Lo de acá era producido, en cambio, por la fuerza de 4 toneladas en este punto de acá. Entonces, de aquí ustedes pueden emplear la ecuación, la simplificada si desean, y esto sería 1 kilo multiplicado por 500 al cuadrado, multiplicado por 500 al cuadrado también. Acuérdense que aquí de esta deformación, si uno aplica estas ecuaciones, vamos a mover esto para acá para que no les cause equivocación. En este caso de aquí, P es igual a 1 kilo, A es igual a 500 centímetros, B es igual a 500 centímetros y L es igual a 1000 centímetros. ¿Sí? Acordarse que estamos trabajando ahora con esta viga. ¿Sí? La inercia y el módulo elástico siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, esto se dividiría para 3 multiplicado por 2.5 por 10 a la quinta por 5.4 por 10 a la quinta y multiplicado por 1000, que es L. Esto les da a ustedes 1.5432 por 10 a la menos 4. Lo escribo así porque al ser pocas cifras es importante las cifras significativas, que en este caso serían 4 después del punto. Les varía muy poco si ustedes solo se quedan en 1.5, pero en este caso lo he traído acá para que tengan una respuesta más exacta. Entonces, a partir de esta ecuación, que ya la habíamos escrito, despejamos y obtenemos cuánto es la fuerza redundante RB. Entonces, RB será igual a θb dividido para sigma b. Acordarnos que los dos valores están en centímetros para que tengan consistencias en la división. Ustedes al dividir esto, 0.4889 dividido para 1.5432 por 10 a la menos 4, obtendrían un valor alrededor de 3168 y esto estaría en kilos. Esto es igual a 3.17 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que nos representa esto? En nuestra viga principal, donde no conocíamos cuánto era RA, RB y RC, ya obtenemos cuánto es RB, que es 3.17. Y aquí nosotros tenemos nuestra fuerza de 4 toneladas. Esto tiene 3 metros.
esto tiene 5 metros y de aquí a acá tenemos 2 metros. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden aplicar la estática, ¿sí?, para resolver RA y RC, porque ya se les vuelve un problema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Sí? O lo otro que pueden hacer es que si ustedes están en este punto, pueden hallar ustedes las reacciones en los extremos, aquí, suman las reacciones y estas reacciones aquí multiplicarlas por el valor de 3.17. ¿Sí? Pero lo que les repito, esto ya se vuelve un problema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, los cuales ustedes pueden resolver tal como hicimos al inicio, por estas ecuaciones de aquí, donde ustedes tenían 2 ecuaciones, tenían 3 incógnitas. Acordarse que el valor de B ya lo conocen, entonces pueden resolver fácilmente estas 2 ecuaciones. ¿Sí? De lo que les va a dar a resolver la ecuación es que RA les va a dar menos 0.385, es decir, esto en realidad va a venir hacia abajo, es decir, que va a estar en tracción, y esto les va a dar a ustedes 1.215. ¿Sí? Y de esa manera ustedes ya pueden resolver el problema, pueden hallar, si ustedes desean, el diagrama de corte, pueden hallar el diagrama de momento, pueden hallar esfuerzos y demás cosas que ustedes aprendieron en resistencia a materiales y en estructuras 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, hasta ahí lo que es el método de las flexibilidades, ¿sí? Y solo como introducción, les dejo el método de pendiente de flexión. Las ventajas del método pendiente de flexión hablando de forma teórica, que ya después ustedes lo van a poder ver en las siguientes clases, o no en las siguientes clases, sino de forma general el método de rigideces que está relacionado al método dependiente de flexión. Ustedes aquí, en vez de conocer cómo se deforma esto, porque al fin y al cabo lo que se ha introducido después de las sumatorias de fuerza es saber cómo se calculan las deformaciones. Aquí esto se va a basar en cómo se calculan las rigideces propiamente dichas, ¿sí? Esto se refiere más al equilibrio de cada nudo. Entonces, si ustedes tienen la misma viga con la misma fuerza de 4 toneladas, lo que nos dice el método de las deflexiones es que dividamos esto en lo que posiblemente serían 2 vigas en vez de una, y trabajemos nosotros con momentos redundantes, ¿sí? Momentos desconocidos. ¿Sí? Ya en el método de flexión no importa cuál es el grado de indeterminación. ¿Sí? Esto es lo que nos interesa. Uno comienza a resolver esto basado en 2 ecuaciones principales. Si esto le llamamos A, B
B y C, para que ustedes los distingan, sabiendo que esto está a 3 metros y que los dos tramos miden 5 metros. Entonces, a partir de aquí, hacen uso de una ecuación que es momento de A más B, 2EI sobre L, 2 teta A más teta B, menos 3 teta sobre L, más MPA. Esta es la ecuación general de momentos, donde uno comienza a calcular momentos en vez de lo que hacíamos el método de deflexiones, que era calcular deformaciones. ¿Sí? El desarrollo de esto conlleva a muchas más ecuaciones que este método sencillo que hemos visto aquí. ¿Sí? Es sencillo porque finalmente nos basamos en esta ecuación sencilla. Lo difícil es calcular los desplazamientos si es que uno no tiene esta ecuación. ¿Sí? Y finalmente, uno puede resolver el sistema con esto. Ahora, ¿por qué las computadoras prefieren estos métodos? Porque esto es más general, más global que estas ecuaciones que ustedes ven aquí. Porque dependiendo de cómo está ubicada la carga o la distribución de cargas, puede que la deformación no sea tan fácil de calcular como esta ecuación. Entonces, al programador, al que hace el software, se le complica mucho más, se hace un programa mucho más pesado si basara todo en el método de flexibilidades. El método de flexiones, aunque implica más ecuaciones, porque van a tener que tener ecuaciones en el nodo A, en el nodo B, otra vez en el nodo B y en el nodo C, es un método mucho más general, donde uno simplemente tiene que conocer esta ecuación y aplicarla en la solución de los problemas. De los presentes aquí, ¿alguno llegó a ver método dependiente de flexión en el curso de estática 1? Sí. Bueno, si no contestan, supongo que sí vieron el programa o no lo vieron. No, no hemos visto. No. No lo llegaron a ver. Ok. Igual este método dependiente de flexión se verá, se puede decir en vez de esta ecuación tan larga, se lo verá como método de rigideces casi a la mitad del segundo semestre. ¿Sí? Lo importante que del repaso de la clase de hoy es que sepan ustedes calcular el grado de indeterminación, que fue bastante sencillo, y después cómo basados en una relación fuerza-deformación, ustedes pueden resolver una estructura que es estáticamente indeterminada. ¿Sí? La clase la vamos a dejar hasta aquí nomás, con este método de flexibilidades. ¿Sí? Ya hasta aquí van a ver ustedes estos cálculos. Ya la siguiente clase vamos a introducir el método de las rigideces, quizás un poco conceptual. Vamos a introducir un poco lo que es un repaso de álgebra lineal, que son matrices, para que ustedes después ya comiencen a revisar los inicios de la rigidez, ¿sí? Conociendo que todo está basado, se puede decir, en la rigidez inicial, donde uno decía que la fuerza es igual al desplazamiento por K, cuando ustedes tenían un resorte. Esto quizás lo vieron en dinámica, o se acuerden más de dinámica. Si ustedes aplicaban una fuerza P aquí, ustedes decían que se iba a deformar esto teta, y que como tal, conocer cuánto era la fuerza necesaria para desplazar teta iba a depender de la rigidez del resorte. Entonces en eso se va a basar casi
todo el tema del método de rigideces que vamos a ver la próxima clase. Ya les voy a tomar asistencia. Para quienes quieran pueden abrir la plataforma Moodle. Ahí ustedes verán que les he puesto un ejercicio basado en lo que hemos visto hoy. Se les va a pedir la deformación de una viga, donde ustedes pueden aplicar esta ecuación que yo les he dejado, ¿sí? Como les decía, es un ejercicio simplemente aplicativo. Ustedes tienen esta ecuación. Quien no la ha copiado, por favor, cópiela, ¿sí? Quien la tiene en sus apuntes, ya mucho mejor. Pueden abrir la plataforma Moodle, se les pide la deformación en el centro de la longitud total de la viga, bajo una carga P y una distancia B y una distancia A, ¿sí? En todo caso, no se les pide el desplazamiento en A, sino en el desplazamiento del centro. Entonces, ustedes tienen que determinar cuál es esa distancia X, así como yo lo hice en esta parte de acá, ¿sí? Les pongo ahí cuál es el módulo elástico y cuánto es la inercia. Eso es lo que se les ha pedido. Un ejercicio bastante sencillo que creo que ustedes lo pueden hacer en 15 minutos sin ningún problema, porque es la aplicación de una ecuación. ¿Sí? Para quienes quieran investigar un poco más sobre este tema de flexiones o repasar un poco, lo pueden ver en los libros de análisis que he subido, o si no, estas tablas generalmente para figuras sencillas se las encuentra en los libros, ¿verdad? Como me decía uno de los estudiantes, si en vez de quitar la redundante en medio podían sacarla del extremo, también lo podían hacer, pero quizás no se iban a encontrar con una tabla sencilla como la que les he traído el día de hoy. Entonces, voy a proceder a tomarles asistencia. Está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Gracias. Carrera. Presente. Carreño. Carreño. No está. Chiquito. ¿Está Chiquito? Presente. Listo. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero. Estrella. Estrella. No está. Galarza. Listo. Ahí está Galarza. Guerrero. Presente, ingeniero. Lozano. ¿Está Lozano? Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Listo. Señor Estrella escribió también. Ahí tiene la asistencia, señor Estrella. Moreno. Moreno. No está Moreno. Morillo.
Presente. Presente, ingeniero. Listo, los dos Murillo están. Murillo González y Murillo Jaramillo. Aquí, Palán, Presente. Peñafiel, Presente. Peñafiel Díaz. Presente. Kirdumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Presente, Tenorio. Toalombo, Presente. Triviño, Triviño, no está Triviño, Valero, Valero, Presente. listo, Villa Presente. y Yagual. Presente. Igual. Acá está Yagual, un momento. Ya. De los que no tienen asistencia, repito, ingeniero, es Moreno le dije. Moreno. Listo, si está el señor Moreno. Listo. Falta Carreño, no sé si está Carreño. Y Triviño. No están. Listo. Ingeniero Carreño, estoy aquí. Sí, sí presente. está Carreño. Ok. Sí, me disculpa, ingeniero, que mi internet está un poco lento. Listo. Entonces, dejarles de grabar esto.